Conoce a María, la Madre de Jesús. A menudo la encontramos en los Evangelios, pero ¿cuánto sabemos realmente sobre ella? Hoy exploraremos 7 hechos poco conocidos sobre María que arrojarán nueva luz sobre su importancia en la vida de Jesús. Quédate porque algunas de estas revelaciones podrían cambiar tu comprensión de pasajes familiares de la Biblia, incluido el nacimiento de Jesús. Comencemos con una sorprendente revelación: la vida de María estaba en grave peligro. En 2 de los Evangelios encontramos relatos del nacimiento de Jesús. El Evangelio de Mateo se centra en José, quien recibió el mensaje angelical sobre María llevando al Hijo de Dios. Por otro lado, el Evangelio de Lucas nos brinda la perspectiva de María y su reacción ante la noticia. Ambas versiones revelan que María y José estaban comprometidos pero aún no se habían casado cuando Jesús nació. Esto implica que, aunque vivían juntos, no habían consumado su matrimonio. En consecuencia, José considera terminar su compromiso al descubrir el embarazo de María. Desde su perspectiva, ella parecía infiel. Sin embargo, permíteme ser claro, la situación era mucho más grave y aterradora para María. El divorcio no era su mayor temor. A pesar de ser inocente, María enfrentaba una amenaza real a su vida. Deuteronomio 22:23 establece: si un hombre se encuentra en una ciudad con una joven comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarás a ambos a la puerta de esa ciudad y los apedrearás hasta que mueran. María residía en un pequeño pueblo, donde todos creían que estaba embarazada de alguien que no era su futuro esposo. Según su comunidad, este versículo se aplicaba a ella. Ahora, es importante entender que esta no era una comunidad de extraños. María vivía en Nazaret, una ciudad compuesta por solo 100 a 400 personas, la mayoría de las cuales probablemente eran sus parientes. Sería su propia familia la que decidiría si debía ser apedreada. Incluso si optaban por no ejecutarla, María aún habría enfrentado una cantidad inimaginable de vergüenza y humillación. En el libro de Números, se describe un ritual para determinar la culpabilidad de una chica como María en una situación como la suya. Si un esposo sospecha que su esposa ha sido infiel, puede llevarla al sacerdote. El sacerdote le instruiría a soltar su cabello y beber una mezcla de aguas amargas hecha de polvo, agua sagrada y tinta de una maldición escrita. El sacerdote diría: que el Señor te haga hacer una maldición entre tu pueblo, resultando en un aborto y un vientre hinchado. Si la mujer era culpable, se enfermaría. Sin embargo, si no se enfermaba, se consideraría inocente. También es probable que María haya sido humillada públicamente en algún momento durante esta prueba. Sus ropas habrían sido rasgadas, su cabello suelto y habría sido avergonzada. Afortunadamente para María, un ángel se le aparece a José y él decide no divorciarse de ella. Sin embargo, la comunidad notará que está embarazada antes de que se casen oficialmente. Quizás José asume la culpa él mismo, permitiendo que la gente piense que él es el padre que la embarazó antes del matrimonio. Es posible que haya aceptado ser objeto de burla en el pueblo, al casarse con una mujer que llevaba en su vientre al hijo de otro hombre. No tenemos todos los detalles, pero 2 cosas son claras. Primero, José está dispuesto a soportar el sufrimiento que Dios les ha pedido a él y a María que enfrenten. Él soporta cualquier culpa y vergüenza que la comunidad pueda imponerles. En segundo lugar, sabemos que María es valiente. Esto nos lleva al segundo hecho poco conocido sobre María. Cuando Jesús va a la cruz, no presenciamos una tremenda valentía y amor, ¿verdad? Jesús es consciente del dolor que sufrirá en la cruz, sin embargo, se acerca a ella voluntariamente porque es el plan de Dios y lo hace por amor. Jesús habría escuchado historias sobre su madre, María, y habría sido testigo de su valentía. Cuando el ángel le dio la noticia de su embarazo con el Hijo de Dios, ella habría anticipado los desafíos que le esperaban. Sabía que José estaría confundido y podía imaginar el efecto dominó de las consecuencias una vez que la noticia se hiciera pública.
Debe haberse dado cuenta, aunque solo fuera por un momento, de que podría enfrentar la vergüenza e incluso la muerte. Pero María permaneció fiel a Dios y amaba profundamente al Hijo que Dios le confiaba. Solo mira su respuesta ante la noticia de su inminente maternidad. Lucas nos dice que María responde diciendo: «Aquí estoy para servir al Señor. Que todo suceda como has dicho». María estaba abrumada por la presencia de Dios y asombrada por la tarea que se le había encomendado. A pesar de su miedo, se enfocó en la promesa de Dios. ¿Alguna vez has experimentado un momento similar? Un momento en el que necesitabas hacer algo arriesgado o peligroso. Como servir en un vecindario peligroso, compartir tu testimonio o enseñar a los niños sobre Jesús. ¿Algo que realmente te asustó? Pero en ese momento, sabías que tenías que mirar más allá del miedo y enfocarte en la promesa. ¿Hay alguna situación en tu vida en este momento en la que Dios te esté dando la oportunidad de hacer lo mismo? ¿Algo que realmente cambiará la vida de alguien o les ayudará a escuchar las buenas nuevas de Jesús? ¿Algo que realmente complacerá a Dios? ¿Hay un lugar donde necesitas superar tu miedo y concentrarte en la promesa? ¿Un lugar donde necesitas mostrar amor y fidelidad, al igual que María y Jesús? Lo que María demostró a Jesús y lo que Jesús nos muestra es una fe verdadera y un amor genuino por Dios. Se trata de superar el miedo y enfocarse en la promesa. Se trata de estar dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando no puedes ver cómo superarás la situación. Se trata de entender que el camino puede ser difícil y tener un costo, pero elegir hacerlo de todos modos. Se trata de vivir el gran mandamiento y amar verdaderamente a los demás como te amas a ti mismo, incluso hasta el punto de sacrificar tu propia vida por su bienestar. Se trata de reconocer que Jesús lo entregó todo por amor, y amarlo significa elegir amar a los demás de la misma manera. Dar a luz a un hijo es uno de los actos de amor más grandes. Lo sé porque mi esposa amablemente me lo recuerda cada vez que cometo el error de decir: no tienes idea de cuánto duele eso. El dolor, el sacrificio y la resistencia del parto provienen de un amor profundo por el niño. Por lo tanto, cuando consideramos la relación entre María y Jesús, podemos entender que su amor por él era profundo e inquebrantable desde el principio. Sin embargo, el nacimiento de Jesús probablemente no ocurrió de la manera que te imaginas. En primer lugar, María no dio a luz a Jesús en una cueva o un establo al azar. En realidad, tuvo lugar en una casa. Si le preguntaras a la mayoría de las personas dónde nació Jesús, dirían un establo porque no había lugar para él en la posada. Esto sugiere que María y José fueron de una posada a otra en busca de una habitación. En consecuencia, Jesús nació entre los animales en un área separada del establo. Sin embargo, una mirada más cercana revela que esto no es donde Jesús nació en absoluto. En primer lugar, Belén era demasiado pequeña para tener una posada adecuada, y mucho menos múltiples posadas. En segundo lugar, si José es de Belén, es probable que tenga familia en la ciudad donde podrían alojarse. María y José se quedarían con sus parientes. Pero la razón principal por la que podemos estar bastante seguros de que Jesús nació en un lugar diferente al que solemos ver en las películas se debe a una palabra: Cataluma. Cuando examinamos el griego, dice que Jesús nació en un pesebre porque no había lugar para ellos en el Cataluma. Sin embargo, Cataluma no se refiere a una posada como un hotel, significa una habitación de invitados. Cataluma es el nombre para la habitación superior de una casa. En esas casas, los invitados dormirían en la habitación superior, mientras que habría un área de pesebre abajo para mantener a los animales como cabras. Verás, durante la época de Jesús, las personas necesitaban animales como cabras para alimentarse y otros propósitos, pero no poseían grandes extensiones de tierra. Entonces, designaban una sección de su casa para mantener a estos animales a salvo de animales salvajes o ladrones. Y aquí es donde María dio a luz a Jesús. El acto de dar a luz habría hecho que María quedara ritualmente impura durante un periodo significativo de tiempo después del nacimiento de Jesús.
Si hubiera dado a luz en el Cataluma, toda la familia se habría vuelto ritualmente impura. Además, se estaba llevando a cabo un censo. María y José no habrían sido los únicos en la familia que tenían que viajar a Belén y quedarse con sus parientes, otros también habrían estado en esa casa. El área del pesebre en la casa de un pariente es el lugar más lógico para que estén cuando María da a luz. Todos los demás estarían durmiendo en el Cataluma. Cuando nos damos cuenta de esto, surgen muchas otras preguntas al leer la Biblia, como que otros momentos podrían haber sido diferentes de lo que imaginamos. ¿O qué otras palabras o detalles podrían cambiar por completo la forma en que entendemos un pasaje de la Biblia? Cuando examinamos las historias en los Evangelios, queda claro que solo María podría haber sido responsable de transmitir algunas de estas historias. Solo María podría haber compartido los detalles del nacimiento de Jesús con otros. Para el momento del ministerio de Jesús, José ya había fallecido. Entonces, cuando Mateo, Juan u otros escritores de los Evangelios buscaban información sobre la vida y el nacimiento de Jesús, ¿a quién más podrían acudir sino a alguien como María? Ella era una fuente primaria, una testigo presencial. Incluso si Jesús mismo les contó estas historias a sus discípulos, María sería quien se las contó a Jesús. Solo María podría haber descrito sus sentimientos y respuestas cuando recibió la noticia del ángel Gabriel. Solo ella podría haber relatado lo que sucedió con Isabel. María habría compartido los detalles de cómo Jesús se perdió en el templo y cómo ella y José se sintieron. Es gracias a María que tenemos conocimiento de estas cosas. Imagina lo increíble que debe haber sido para María conservar estos recuerdos durante años, sin saber cómo afectarían a las generaciones futuras. La narración de historias es poderosa, y el Evangelio mismo es una historia que nos ha sido transmitida. Tal como dice el viejo himno, me encanta contar la historia. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una historia para compartir. Puede ser la historia de cómo llegaste a creer en Jesús, las luchas que has enfrentado o cómo Dios ha respondido a tus oraciones. También puede ser la historia de Jesús a la que Dios te ha llamado a compartir con otros. Tienes una historia poderosa que puede tocar corazones y revelar a Jesús. La pregunta es, ¿a quién ha puesto Dios en tu vida que necesita escuchar esa historia? Otro aspecto importante de la presencia de María en las Escrituras es la visión que nos brinda sobre la familia de Jesús. Aunque no solemos pensar en Jesús teniendo una gran familia más allá de María y José, la verdad es que la tenía. Hay un incidente en las Escrituras cuando Jesús era un niño que destaca esto. Cuando Jesús tenía alrededor de 12 años, él y su familia decidieron ir a Jerusalén para la festividad de la Pascua. Esta era una de las 3 festividades importantes que requerían que todos los judíos, sin importar dónde vivieran, viajaran a Jerusalén para adorar. Las otras 2 festividades eran Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, y Shavuot, la fiesta de las semanas. Durante ese tiempo, Jesús, sus padres y todos en su pueblo, muchos de los cuales probablemente eran parientes, habrían viajado desde Nazaret a Jerusalén para la festividad. Al final de la festividad, Lucas nos dice que Jesús y sus padres se separaron. Los padres de Jesús estaban de regreso a Nazaret cuando se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Es importante detenerse y reflexionar sobre esto por un momento. Incluso si Jesús fuera hijo único, lo cual algunas personas creen, ¿puedes imaginar a sus padres viajando durante todo un día sin darse cuenta de que su hijo estaba desaparecido? Suena bastante increíble, ¿verdad? Incluso si Jesús tuviera hermanos, seguiría pareciendo extraño. Si estuviera en una ciudad llena de miles de personas, nunca dejaría que mis hijos se alejaran de mi vista. Pero esto es lo que sucedió. Los padres de Jesús no se dieron cuenta de que él estaba desaparecido hasta que ya habían comenzado su viaje de regreso y se detuvieron a pasar la noche, un día completo después. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, la única forma en que los padres de Jesús podrían haber viajado tan lejos sin darse cuenta de que él no estaba con ellos es si confiaban en que estaba bajo el cuidado de alguien completamente confiable, como un familiar.
podemos estar seguros de que la familia extendida de María de Nazaret habría estado viajando junta para la misma festividad. Por lo tanto, es probable que María se sintiera cómoda dejando a Jesús con otros miembros de la familia en ese primer día de su viaje. Probablemente asumió que él estaba a salvo con ellos, como lo había hecho en años anteriores. Su familia era lo suficientemente grande como para que Jesús estuviera desaparecido durante todo un día, y ella no se preocuparía porque asumía que estaba con algunos miembros de la familia que estaban fuera de su vista. No fue hasta que se instalaron en su campamento para pasar la noche y todos se reunieron juntos que María se dio cuenta de que algo estaba mal. Jesús no estaba allí y, lo que es peor, no podía hacer nada al respecto. Era demasiado peligroso regresar a Jerusalén esa noche, así que tuvieron que esperar y hacer otro viaje de un día completo al día siguiente. Pero incluso cuando regresaron a Jerusalén, aún no pudieron encontrar a Jesús. Estuvo desaparecido durante 3 días. Durante esos 3 días, buscaron en la ciudad, yendo de puerta en puerta, buscando desesperadamente a su hijo. Y durante esos 3 días, María debe haberse preguntado qué le había sucedido a Jesús. La palabra griega utilizada para describir cómo se sentían María y José es adonao. Esta palabra también se utiliza en la parábola del hombre rico y Lázaro para describir el tormento del infierno. Me hace preguntarme si María sintió el mismo tormento más tarde en su vida. ¿Pensó en este momento cuando Jesús fue crucificado, cuando estuvo desaparecido durante 3 días nuevamente? Ella había escuchado la promesa de Jesús de su resurrección y es posible que haya esperado y creído que Él regresaría. Pero durante esos 3 días debe haber experimentado tormento, dolor y preocupación por su hijo. Solo podemos esperar que durante esos 3 días ella se aferrara al recuerdo de cuando él tenía 12 años. María se aferró a la esperanza de que su hijo simplemente estaba pasando tiempo con su Padre Celestial. Ella creía que pronto se reunirían y que Jesús había estado con Dios todo el tiempo. Ahora, este siguiente hecho puede ser sorprendente considerando lo que acabamos de discutir. Existe la posibilidad de que en algún momento María haya pensado que Jesús estaba actuando de manera extraña. Sé que es difícil de creer, pero consideremos un pasaje de Marcos 3. Dice que Jesús entró en una casa y una gran multitud se congregó alrededor de él y sus discípulos, tanto que ni siquiera podían comer. Cuando María y la familia de Jesús se enteraron de esto, fueron a buscarlo porque creían que había perdido el juicio. María y los hermanos de Jesús llegaron y enviaron a alguien para llamarlo. Había una multitud sentada alrededor de Jesús, y le dijeron: «Tu madre y tus hermanos están afuera buscándote». Y Jesús respondió: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Consideremos lo que acabamos de leer. La propia familia de Jesús, incluida María, pensaba que él había perdido el juicio. Podrías pensar, tal vez no fue María quien pensó eso. Y esa es una posibilidad que debemos considerar. Sin embargo, todos estos versículos provienen del mismo pasaje. Solo unos pocos versículos después de decir que había perdido el juicio, Marcos considera importante mencionar que la familia de Jesús viene a hablar con él mientras está enseñando, y él responde preguntando: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? En el peor de los casos, Jesús está rechazando la oportunidad de ver a su familia, y en el mejor de los casos, está redirigiendo la conversación. De cualquier manera, el contexto de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35, muestra a personas desafiando a Jesús y su autoridad, y María, junto con el resto de la familia de Jesús, está en medio de todo esto. Piensa en lo que acabamos de discutir. Estas historias se han transmitido de generación en generación. Solo alguien dentro de la familia de Jesús sabría que su propia familia pensaba que estaba fuera de sí. Esto nos muestra que incluso aquellos más cercanos a Jesús tenían dificultades para entender quién era realmente. El ángel le dejó claro a María que Jesús era el Hijo de Dios. Pero imagina lo difícil que debió de ser comprender plenamente eso. Jesús era un tipo de Mesías diferente al que la gente esperaba.
Es probable que incluso María luchara con esto. La gente creía que el Mesías los salvaría de sus pecados, pero pensaban que eso significaba derrocar el dominio romano. Jesús, en cambio, desafiaba prácticas tradicionales como las regulaciones del sábado y pasaba tiempo con pecadores. Estas acciones iban en contra de lo que los fariseos creían que era necesario para que Dios salvara al pueblo judío. María y quienes la rodeaban tenían fuertes creencias en estas tradiciones. Estaban profundamente arraigadas en su cultura y les resultaría difícil entender por qué Jesús estaba cambiando estas cosas. Sin importar si María misma pensaba que Jesús estaba loco, lo que las Escrituras nos muestran es que ella permaneció fiel a él hasta el final. Y esto nos lleva a nuestro último hecho. Una cosa importante a notar en los últimos momentos de la vida de Jesús es quién está presente en la cruz. Cuando examinamos de cerca los evangelios, vemos que todos los discípulos, excepto Juan, huyen. Pedro, quien se quedó durante el juicio, ni siquiera está presente durante la crucifixión. Sin embargo, María está allí. Quizás sea porque es una mujer y no se considera tanto una amenaza como los discípulos masculinos. Ella es la madre de Jesús. Debe haber conocido historias de Roma exterminando familias enteras. Cuando alguien los ofendía, no solo mataban a esa persona, sino que también ejecutaban a todos los demás miembros de la familia para infundir miedo en los demás. ¿Y por qué está siendo ejecutado Jesús? El letrero sobre su cabeza lo dice todo: Jesús, Rey de los Judíos. Está acusado de rebelión, de provocar problemas contra el emperador y el imperio. Recibe la forma más severa de castigo en el imperio romano. Su familia tiene todas las razones para estar aterrada. Sin embargo, allí está María, junto a la cruz, arriesgando su vida para estar con su hijo hasta el final. Solo puedo imaginar lo que ella presenció y el tormento que sintió al ver a su hijo, su niño, su primogénito, siendo torturado hasta la muerte. No había forma de que ella lo abandonara, porque eso es lo que hace el amor, ¿verdad? El amor arriesga todo. Jesús mismo dijo: no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Así que déjame preguntarte, ¿dónde necesitas ser como María? ¿Dónde te está llamando Dios a amar de esta manera, a estar al lado de alguien sin importar el costo, a arriesgarlo todo en nombre del amor? O tal vez eres tú quien necesita amor en este momento. Estás sufriendo y nada parece aliviarlo. Te sientes solo y anhelas un amor genuino. Estás quebrantado y has estado orando por sanidad y restauración. Quiero que sepas que lo que vemos en María también se hace evidente en Jesús. Mientras Jesús colgaba en esa cruz, estaba en agonía. Tenía el poder de llamar a los ángeles del cielo y poner fin a todo, pero soportó el dolor por amor a ti. Su muerte en esa cruz es evidencia del amor de Dios por nosotros, de que Jesús nunca te abandonará, de que incluso en tus momentos más oscuros, Él está contigo. Quiero que sepas que en este mismo momento, Él está contigo. Te ama y no estás solo. No importa lo que otros o incluso tú mismo puedan decir, nada en este mundo puede separarte del amor de Jesús. Entonces, si te encuentras en ese lugar ahora, si estás sufriendo y necesitas este amor, quiero orar por ti. Oremos. Jesús, muchas gracias por nunca abandonarnos, por el amor que nos mostraste en la cruz, por soportar el dolor por nosotros, por la esperanza que tenemos en tu resurrección, por la promesa de que nunca estamos solos, de que nunca nos has dejado. Gracias por la esperanza que tenemos, por la oportunidad de experimentar tu presencia en los demás, en tu iglesia. Nos has dado esta comunidad de creyentes y juntos podemos experimentar tu amor de maneras que nunca hemos imaginado. Señor, ayúdanos a experimentar ese amor, a sentir tu presencia. Abre puertas para que nos conectemos los unos con los otros y para mostrarnos el mismo amor que nos has mostrado, el mismo amor que vemos en María, un amor que siempre persiste, que perdura y que nunca falla. Oramos en tu nombre. Amén. Gracias por ver.
Si encontraste este video esclarecedor, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que tengan intereses similares. Además, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cualquier otro tema bíblico que te gustaría que exploremos en futuros videos. Hasta la próxima vez, que la esperanza de la resurrección y la seguridad del poder de Dios sobre la muerte te brinden consuelo y fortaleza. Dios te bendiga.